Saludos, bendiciones, familia en Cristo. Dios me los guarde, los bendiga en este día sábado, día 2 de mayo, comienzo del desconfinamiento o desescalada, no sé cómo le llamen, pero espero que estén bien, que Dios los esté guiando, llenando en sabiduría, en paciencia, en amor, en dominio propio. Aquí estamos desde la congregación El Alfarero para continuar esta serie que comenzábamos ayer con la introducción sobre la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que viene de la condición del hombre caído, ¿no? Por eso la Biblia estipula que hay dos tipos de ciencia: la ciencia que viene de Dios y la ciencia que viene a través del ángel caído, porque ellos, recordemos que son seres eh, que en sus comienzos estuvieron en el reino de los cielos, estuvieron con el Padre Creador, con el Padre Celestial, y ellos conocen, tienen mucha sabiduría también, tienen mucha información, ¿verdad? Y ellos, al ser caídos, pues justamente van a rebelarse contra Dios y contra todos los principios de Dios. Pero no nos olvidemos que estos seres operan en este mundo. No por nada la Biblia dice que este mundo está bajo el dominio del maligno, ¿verdad? Entonces, justamente el Señor Jesucristo nos recuerda que no somos de este mundo, ni que Él tampoco procede de este mundo. Y como hemos sido adquiridos, comprados a precio de sangre, ya no pertenecemos a este mundo. Él venció al mundo y por ende nos otorga la victoria espiritual a todos aquellos que seguimos su voz, que hemos sido comprados a precio de sangre, que somos familia en Cristo, somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos recuerda, que lo que proceda de este mundo tiene otra naturaleza espiritual que no es la del Padre Celestial. Dicho esto, pues teníamos los conceptos en Proverbios 22:12 sobre la ciencia de Dios. No lo voy a repetir para no hacer tan largo el audio. Proverbio 8:10, eso es para quien quiera tomar nota. Y por el contrario teníamos primera Timoteo 6:20, donde describía que estos que habían comenzado a andar en el camino de la fe se extraviaron profesando esta falsamente llamada ciencia. Ahí tenemos esta ciencia del engaño, ciencia de mentira, la cual profesando algunos se extraviaron de la fe. Veíamos que era un texto muy triste porque personas que terminaron depositando más su fe en el engaño, ¿no? En la falsa ciencia y no en la sabiduría celestial, la sabiduría suprema que viene de lo alto. Y para entrar en materia, vamos a recordar que esta misma sabiduría corrupta, la que es terrenal, hay un pasaje de las Escrituras que vamos a leer a continuación, Santiago 3, nos habla de una sabiduría animal. Y vamos a leer esta palabra de Dios por la voluntad del Padre Celestial, guianza absoluta del Espíritu Santo de Dios, y a través del Verbo, que es la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice así: la sabiduría de lo alto, Santiago 3:13, hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría y mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Escuche bien, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Usted se da cuenta? Que no es la que viene de lo alto, está diferenciando tipos de sabiduría. Y por eso dice que el hombre que no tiene a Dios en su corazón, que no está en los caminos del Señor, o que se ha envanecido y está utilizando la sabiduría, pero a su vez tiene celos, le gusta pelear, le gusta contender, le gusta jactarse, evidentemente no es una persona que ha nacido de nuevo, porque un espíritu de contienda, de pelea, de celos, de envidia, no es el fruto del Espíritu Santo, sin lugar a duda. Y por eso comprendemos que a los que no están en Cristo,
este tipo de debates y cosas, pues es algo como que les apasiona. Nosotros hemos hablado en el grupo aquí en la congregación de que se nota cuando una persona intenta querer aprender, o cuando nos corregimos mutuamente con amor, o cuando intentamos edificar el cuerpo de Cristo con una palabra, con un versículo, con una profecía bíblica, ¿verdad? Y otra cosa muy diferente es cuando únicamente lo único que queremos es contender. O sea, estás esperando a ver qué habla uno para saltar para llevar la contraria, ¿no? Como quien dice. Entonces, eso se nota y se percibe una tensión espiritual rara, diferente, que verdaderamente no procede de lo alto. Por eso hace esta diferencia la Biblia, ¿no? En cuanto a los tipos de ciencia, tipos de sabiduría. Aquí deja muy claro, lo vuelvo a leer, dice, pero si tenéis celos amargos, fíjese, una raíz de amargura, ¿verdad? Y contención en vuestro corazón, o sea, un corazón que está mal, está oscuro, está lleno de celos, dice amargo. Dice, no mintáis contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Pues el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad de Dios. A eso es a lo que estamos enfocando este estudio, a que debemos ceñirnos a esta verdad bíblica y no a otras verdades o verdades a medias, o verdades que puedan sonar muy científicas, pero si atentan y dicen lo contrario que las Escrituras, debemos ser sabios, debemos utilizar la sabiduría de Dios y saber filtrar y saber pues reconocer de que a lo mejor hemos estado en el error o en la mentira, y gracias a Dios nos vuelve a abrir el entendimiento, nos quita el velo de los ojos y vemos las cosas con mayor claridad, aumentándonos la fe, ¿verdad? Esto es un regalo de Dios, la sabiduría. Fíjese, entonces dice el 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Escuche bien, pero la sabiduría que es de lo alto, mire qué característica tiene, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios, amén, a este pasaje de las Escrituras que hace una diferenciación de dos tipos de sabiduría. Hemos visto la terrenal, animal y diabólica, qué conducta, qué comportamiento, qué fruto lleva. Y hemos visto la que viene de lo alto, la que viene del cielo, qué fruto lleva, ¿no? Es algo precioso porque empezamos a comprender la profundidad que hay en las Escrituras. Por eso es tan triste ver cómo... Yo insisto, a mí no me sorprende que el mundo se burle, nos insulte, nos desafíe, siempre estén generando este tipo de contiendas y cosas, ¿no? Eso a mí no me sorprende para nada, porque es el mundo. Entonces uno intenta llegar a ellos a través de la predicación del Evangelio, y bueno, algunos, gracias a Dios, pues son más sensibles, aceptan o les interesa por lo menos conocer algo de lo que uno está hablando y lo hacen con respeto, incluso aunque no quieran saber nada de momento, pues los tiempos son de Dios, no sabemos si esa persona el día de mañana aceptará la salvación tan grande que hay en el Señor Jesucristo, pero nuestra función y la gran comisión es predicarles, ¿no? Y vemos diferentes conductas y se puede ver espiritualmente a aquellos que no les interesa en absoluto ni la sabiduría de Dios, ni que les hable de Dios, incluso cuando se lo está demostrando bíblicamente, que hay hallazgos científicos de la ciencia contemporánea que avalan, que se ciñen a las Escrituras, o sea, porque la Escritura ya lo dijo hace miles de años, y que la ciencia moderna termina, la ciencia contemporánea termina dando la razón, corroborando estos datos que están en la Biblia, ¿no? Y hay otra ciencia, la que hemos hablado, la falsamente llamada ciencia, que va siempre a ir en contra de lo que diga la Biblia, porque no es una ciencia que viene de lo alto, no es para edificar, sino es la que tiene esto para contender, la que tiene celos, la que tiene ese tipo de finalidad en el corazón, que es destructiva, es terrenal, animal, diabólica. Sabiduría de lo alto, hemos dicho, Santiago capítulo 3. Fíjese qué hermoso proverbio. Mire cómo comienza el libro de Proverbios, que no hay más nada
que añadir a la Biblia porque ella habla y se interpreta sola. Fíjese, Proverbios, capítulo 1, motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Escuche para qué son. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y a continuación, acto seguido, en el 7, está bien destacar que este pasaje es uno de los primeros que deberíamos comprender espiritualmente hablando y a su vez predicar, ¿no? Y dice de la siguiente manera, el 1.7, el principio de toda sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El hombre insensato es aquel que no quiere oír la sabiduría de Dios, no le interesa y la desprecia. Es aquel que es insensato, ¿verdad? Entonces, nosotros, mucho más siendo creyentes, debemos aferrarnos absolutamente a lo que la Biblia establece y dice, aunque, insisto, aunque suene mal, aunque no lo es que es muy probable que haya muchos pasajes que no los comprendamos, pero tranquilo, paciencia, Dios tiene paciencia con nosotros y nos va a ir educando y enseñando como un padre. Hay textos que no los podemos comprender. No hay ningún ser humano que pueda entender toda la profundidad de la Biblia al 100%, cada versículo y cada capítulo. No lo hay, porque son tiempos diferentes. Y es de acuerdo a la voluntad de Dios, ese Espíritu Santo nos va a ir guiando en profundidades y nos va a regalar estos tesoros. Pero no todos, porque dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, ¿verdad? Pertenecen al Padre Celestial, las cosas secretas. O sea que habrán secretos que el ser humano no le corresponde saber, ni mucho menos especular y andar inventando cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos el principio de los proverbios, un pasaje hermoso que tiene que quedar en claro. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor de Dios, el respeto, la reverencia. Comenzar a tener esa relación te va a dar, del propio Dios te va a dar esa sabiduría que necesitamos para que pasemos a ser sagaces siendo simples, ¿no? Como somos. Así que gracias a Dios que estamos oyendo esta palabra edificadora, edificante. Mire, fíjese, poníamos de ejemplo en el audio anterior cómo la propia creación de Dios ya en su comienzo estaba proclamando sabiduría sin necesidad de emitir ni una sola palabra hablada. Esto es algo maravilloso y sorprendente. El lenguaje de la creación es algo sublime, es algo que el ser humano no puede llegar a comprender en su profundidad porque es tan maravillosa que no se puede comprender a simple vista. Necesita un espíritu que nos guíe hacia lo que tenemos a nuestro alrededor y muchas veces pasamos por alto, ignoramos y no valoramos como lo que es realmente. Entonces vamos a ver este Salmo 19 para comprender el lenguaje, este lenguaje de la creación. Salmo capítulo 19 es un salmo precioso, léanlo completo. Y ahora vamos a referirnos al versículo 1 hasta el 6. Salmo 19 dice de la siguiente manera, escuche bien, los cielos cuentan la gloria de Dios,
coma, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo no sé cuántas veces habremos oído este versículo, tal vez muchas, cientos, miles, no lo sé. Muchas veces este versículo se suele cantar en adoraciones, se ha predicado, porque son bellos, ¿no? Son principios de sabiduría que están plasmados en las Escrituras, porque es una inspiración de Dios, tan simple como eso. Eso no es que a David se le ocurrió cantar y se puso a cantar algo y lo escribió. No. Ahí hay una inspiración, un mover de Dios para que esto quede reflejado de esa manera y no de otra. Por eso tenemos que detenernos en escudriñar y en tratar de comprender qué hay en estas palabras. Porque si nos detenemos y comprendemos que aquí menciona los cielos, ¿no? Sabemos que hay 3 cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hace una coma y menciona otra palabra que es y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces ahí tenemos que, el otro día estábamos hablando y estudiando la definición de esta palabra, firmamento, que es muy importante que usted la investigue por su cuenta para que adquiera sabiduría tal como está aquí. Fíjese que no ha metido firmamento como sinónimo idéntico de cielos, ¿se da cuenta? Entonces, algo que uno dice, pero ¿cómo? Si es lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahí está la sabiduría celestial, que está diferenciando palabras diferentes para un texto enriquecedor, porque está hablando de las obras y la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice, y el firmamento, no los firmamentos. O sea que no es un sinónimo de cielos, ¿verdad? Son 2 cosas diferentes. Y es hermoso investigar para que veamos a qué le llama firmamento la Biblia. A ver, aquí tenemos, antes de seguir avanzando en este salmo, por aquí había unas definiciones de diccionario, que eso es bueno que siempre lo busquemos, tratemos de buscar la raíz de las palabras. Aquí con el hermano Javier estábamos, pues eso, investigando siempre las raíces hebreas, raíces griegas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos definición de firmamento según diccionario español. Dice del latín firmamentum, bóveda celeste, en que están aparentemente los astros. Definición 2 dice apoyo o cimiento sobre que se afirma algo. Algo curioso, ¿no? Una cosa interesante. Bóveda celeste, acaba de decir, ¿no? Una bóveda celeste, en donde aparentemente están los astros. Y el 2, apoyo o cimiento que afirma algo. Otro diccionario bíblico, Douglas Tenney, dice que se refiere a la palabra bóveda. Otro diccionario de Jerusalén, firmamento, dice que es la palabra hebrea raquia. Palabra raquia. Es una derivación de raga, golpear metal con un martillo. Dice, sobre todo en la forma intensiva, o sea, sería forjar, es un hierro forjado. Por eso, libro de Job, Apocalipsis, en diferentes lugares se menciona el firmamento, incluso se describe como una apariencia de metal forjado, de metal fundido. O sea, son sinónimos de una dureza, de algo visiblemente duro, compacto, sólido, ¿verdad? Firmamento, es firme, ¿no? Y aquí está dando más definiciones sobre esta palabra. Y la palabra raquía es ni más ni menos que eso, algo forjado en martillo. Sobre todo con forma intensiva. Significa, por tanto, algo que queda plasmado o como una extensa capa metálica. ¿Ves? ¿Se da cuenta?
como la escritura, aunque sea lenguaje poético y simbólico, está dando una característica profunda de lo que es el firmamento. Esta palabra firmamento también aparece en Génesis, que también lo leíamos el otro día, que son palabras que a lo mejor las dejamos para estudiar en otro momento, pero es bueno que las investiguemos, ¿no? Dijimos en el libro del Génesis, exactamente, en el segundo día, dice, el firmamento apareció en el segundo día. ¿Ves? Aquí tenemos firmamento, diccionario bíblico, raíz hebrea, raquía, hierro forjado, bóveda sólida del cielo. Palabra para la bóveda celeste como se ve desde cualquier punto de la tierra. El firmamento apareció el segundo día de la semana de la creación y Dios le dio el nombre cielos. Aquí se refiere al cielo atmosférico, que ofrece la apariencia de una cúpula o domo. En estos cielos se mueven las nubes, las aves, el sol y tal. Entonces ahí vemos que son palabras que hay que analizarlas, que no... Mira, aquí tenemos... El salmista habla del firmamento como evidencia del poder creador de Dios en su visión también del trono celestial. Ezequiel vio un firmamento que sostenía el trono y al ser divino sentado sobre él. Ve cómo hay un elemento de separación, por eso el Génesis dice que esta misma palabra, raquía, el firmamento, separó las aguas de las aguas. Entonces ahí vamos dejando estas incógnitas, interrogantes para que usted averigüe, investigue, busque la raíz de las palabras, busquemos orientación de Dios, pero esta sabiduría viene del cielo, porque está escrita en la Biblia, ¿no? Y eso es lo que nos interesa a nosotros aprender. Volvemos al versículo. Solo quería hacer este hincapié con la definición. Y volvemos al versículo, dice Salmo 19. Escuche bien qué bonito. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra, anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, ve cómo la creación habla. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, dice, ni es oída su voz. Y en el 4 dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¡Wow! ¡Qué contradicción! Se acaba de decir que no hay palabras. Bueno, pues ahí te está diciendo que hay un lenguaje universal por el cual el Padre Creador diseñó cada elemento y cada composición de lo que vemos y de lo que no vemos, para que nos transmita ni más ni menos que esto, la obra a través del Verbo Creador, que es nuestro Señor Jesucristo. El Verbo siempre estuvo con el Padre. El Verbo estaba y era Dios. Siempre estuvo con el Padre, siempre fue Dios. Y fue a través de ese Verbo que esta creación que vemos fue constituida con una riqueza muy profunda de comprender y con mucha sabiduría. Por eso esta escritura dice que transmite. ¿Usted se da cuenta? Dice, un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Ve cómo estamos hablando de sabiduría de Dios? Sabiduría de lo alto a través de la creación. Por eso es importante que analicemos y escudriñemos las escrituras y no la menospreciemos ni la subestimemos. Eso que lo hagan otros, los que creen más en el darwinismo, en la NASA, en Charles Darwin, ¿no? En todas las teorías, este hombre Steve Hopkins, todas las teorías, el relativismo, todos los que creen en eso, evidentemente se burlan de la Biblia y dicen, ¿cómo puedes hablar de ciencia con la Biblia? La Biblia no es para no, porque aquí hay un nuevo estudio que dice esto y dice lo otro. Bueno, ahí está, por eso estamos haciendo esta serie de estudios, para que de una vez nos posicionemos o verdaderamente nos acerquemos a Dios para comprender esta riqueza, esta pureza del lenguaje bíblico, del lenguaje de la creación, del lenguaje de nuestro Padre Celestial, o, por el contrario, nos terminemos desviando, como dice ese triste
versículo que veíamos, 1 Timoteo 6:20, los que profesando algunos esta falsamente llamada ciencia, se apartaron de la fe. Tremendo, ¿no? Entonces, por eso estamos estudiando en detenimiento estas bellas palabras. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, ¿ves? La voz de la creación. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos, es su salida y su curso hasta el término de ellos. ¿Ve? Aquí también tenemos otro bonito ejemplo y un lenguaje poético, evidentemente. ¿Ve cómo aquí sí podemos diferenciar el famoso lenguaje simbólico y el lenguaje poético que muchos quieren aplicar a toda la escritura o a todos los salmos o a lo que les conviene, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí está muy claramente definido en qué momento se usó una expresión simbólica, ¿no? Una alegoría. Por eso dice, ¿dónde está? Aquí está, se alegra cual gigante. Dice, y este como esposo que sale de su tálamo, ¿no? De su lecho, de su balcón, de su alcoba, se alegra. Entonces está claro que no es ni un marido ni un esposo que está en un balcón, no, ahí es un lenguaje poético, es una simbología, es poesía, claro que sí, pero no todo el salmo es el lenguaje poético y solo son simbolismo para un texto que sea más bello y más bonito. Hay mucha profundidad en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Por eso dice que hay que cantar con sabiduría lo que se canta a Dios. ¿Cómo alabamos? Hay que alabar con sabiduría. Fíjese otro consejo que nos da el maestro. Lucas 12:27 dice de la siguiente manera, también relacionado con la creación y con, escuche bien, con la contemplación de la creación, no la admiración ni la veneración, porque eso nos llevaría a una idolatría y sería tremendo tropezar en la idolatría, pero sí que prestemos atención y que miremos estos detalles hermosos, ¿verdad? De la creación, porque el propio Dios, nuestro Padre, nos enseña y nos educa a través de la creación. Fíjese, Lucas 12, vamos a buscar Lucas 12, 27, miren lo que dice de los lirios, qué bonito texto, lirios del campo. Lucas 12, 27 dice de la siguiente manera, considerad los lirios, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Ves? Qué bonito pasaje de la Escritura, qué hermosa enseñanza nos da y nos lleva a que contemplemos la creación. Considerar, en diferentes traducciones es eso, considerar es estudiar, es contemplar, es tener en cuenta esto, no un vistazo de que, ay, qué bonita flor, qué bonita planta, y seguimos caminando, ¿no? Tampoco quiere decir que vamos a estar deteniéndonos en cada planta, no, pero son momentos en que uno tiene que apartar para tener ese contacto con la creación y por ende con Dios. Siempre tiene que ser el canal que te lleve al Padre Celestial. Porque si uno se mete de lleno solamente con la creación, termina como los Pachamamas, ¿no? La Madre Tierra y toda esa filosofía que extravía mucha gente de la fe y es parte de la nueva era, de la religión del anticristo, la que abarca un montón de aspectos de la creación, de la espiritualidad, pero jamás te va a acercar al Señor Jesucristo,
Por el contrario, te va a hacer elevar a un estado emocional, a un estado espiritual, pero siempre en los astros, en el cosmos, en las galaxias, en las vibraciones, menos en el Señor Jesucristo, en el único camino que nos puede conducir al Padre, ¿verdad? Entonces ahí está el equilibrio que tenemos que tener, pero sí que la Biblia educa y enseña a sus hijos a través de las maravillas de la creación, nunca mejor dicho, ¿eh? Mira, aquí acaba de mencionar que el lirio, que debemos considerar y contemplar los lirios, pone un ejemplo que ni el mismo rey Salomón con la dice, ¿cómo fue que dice el texto? Dice, con toda su gloria, toda la gloria, todo el esplendor que este rey tuvo en la tierra en su época, que era algo descomunal, ¿no? Todo eran altos orfebres para hacer su indumentaria, lo mejor de la tierra para sus banquetes, para sus muebles, ¿verdad? Que él traía madera de aquí, lo revestía en oro, etcétera, etcétera. Ni siquiera él pudo vestirse como un lirio del campo, dice, ni siquiera él se puede asemejar a una flor que crece en el campo, porque la profundidad de la vestimenta, de los colores, de la textura, del aroma del lirio, es algo que supera a cualquier creación del ser humano que pueda imitar con sus manos. Se puede imitar una textura, pero jamás podrá igualarlo, ¿verdad? Incluso aunque hagan clonaciones, nunca pueden igualar a la creación de Dios, porque esas clonaciones terminan, ¿no?, con defectos, con tumores, con malformaciones, con cánceres, con desgracia, porque no se puede, no se debe jugar a ser Dios, ¿no? Entonces ahí está la ciencia que se opone a lo natural, a la creación de Dios, ¿verdad? Ahí tenemos otro ejemplo de transgredir la voluntad y los designios de Dios. Si usted nació hombre o nació mujer, no es natural que a los 12 años, 15 o 18 o 20 quiera cambiarse de sexo. Y ya está, y me pongo voto, me pongo hormonas, me voy a un quirófano y ahora soy una chica y mañana un chico o pasado lo que me dé la gana. Eso de transgénero, transhumanismo, eso son cosas diabólicas, evidentemente. Un Padre Celestial jamás contempla eso, nunca. Eso es opuesto a la naturaleza que Él nos dio y nos regaló y nos dotó, ¿verdad? Entonces ahí otro ejemplo de la falsamente llamada ciencia que es contraria a la Biblia, contrario a Dios. Hemos visto el ejemplo de la creación aquí en Lucas, vimos el lenguaje sin palabras precioso en Salmo 19, comprendimos que no es lo mismo firmamento que cielos, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto para estudiar y para analizar en profundidad. Y ahora vamos a ver, ya con esto cerramos, Proverbios 6:6, fíjese, otro ejemplo de contemplar la creación. En este caso, el Padre Celestial nos va a llevar a un animalito muy pequeñito, pero que contiene mucha sabiduría. Por eso nos enseña a través de él. Y dice de la siguiente manera, Proverbios 6:6, dice así: ve a la hormiga. En otra traducción dice, observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, mire lo que hace la hormiga, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Usted se da cuenta cómo Dios nos pone un insecto, un animalito, una criaturita tan diminuta, con una enseñanza celestial profunda que viene de lo alto. Por eso, cuando uno analiza en profundidad el tema de las colonias de los insectos, la ciencia, la verdadera ciencia, la que contempla, la que analiza y la que corrobora esto, y la que no hace daño al planeta, la que no hace mutaciones genéticas con especies, no, esa no, la que contempla verdaderamente y admira y aprecia las cualidades de la creación,
nos enseña de que tanto las colmenas como los hormigueros son de lo más sofisticado que hay en el mundo animal, o sea, en el planeta, a nivel social, a nivel complejidad social entre ellas, tanto por su distribución de los alimentos. ¿Ve cómo dice aquí? Las provisiones, los alimentos, tanto las colmenas, la abeja reina, y toda la organización que tienen para el alimento, para las celdas, para los huevos, no, cómo los protegen, las diferentes jerarquías de soldados que hay, el soldado raso, hay otros soldados más fuertes, hay unos que solo custodian la reina, hay obreras, ¿no? Y las hormigas, de igual manera, son ejemplos bíblicos que no están allí por casualidad, porque al escritor dijo, bueno, vamos a poner una hormiga ahí. No, ahí hay una sabiduría implícita que el ser humano debe comprender, y mucho más, y Dios te está diciendo, fíjate en la hormiga. Es que el Padre Creador de todo nos está diciendo, mira la hormiga, cómo trabaja y cómo hace y cómo no necesita que le estén diciendo las cosas, ¿no? Entonces ahí hay una sabiduría, una inteligencia superior derramada en esa criaturita, aunque los que niegan a Dios digan que eso solo se produjo, ¿no? Innatamente, porque explotó y se juntaron unas piedras con otras, una explosión galáctica, y del azar salió todo, y bueno, la hormiga hace eso porque sí, ¿no? Es algo ridículo tratar de meter el darwinismo, la evolución de las especies, a la individualidad perfecta que Dios puso a cada una de sus criaturas, a cada una de sus componentes de la creación. Todo tiene un orden y sigue un equilibrio, y tienen los animales diferentes rasgos, diferentes maneras de trabajar, de cuidar a sus polluelos, de supervivencia, técnicas. Los dotó a unos con más fuerza, a otros con más inteligencia. Es algo que la Biblia menciona. Y en los capítulos de Job, estos que hemos dicho que hay que analizar, ahí también pone ejemplos. Que por qué el avestruz es tan torpe con los huevos, o sea, que cuando está criando sus huevos es muy torpe, y por qué es tan veloz, y por qué tiene tanta fuerza, y te lo dice el por qué, ¿no? También te habla del caballo, de la majestuosidad, de cuando se echa a correr, que es valiente. ¿Por qué tiene esa personalidad, por decirlo así, el caballo? ¿Por qué tiene eso? Porque Dios lo dotó así. Entonces ahí está haciendo una diferenciación muy clara en todas las especies, que son imposibles, de que el caballo antes era un avestruz, o el avestruz era un elefante, no, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo vamos a seguir estudiando para determinar. Ahí ponía un hermano el ejemplo de los fósiles. Efectivamente, los falsos fósiles encontrados a lo largo de la historia son unos ya de los detonantes definitivos de que el darwinismo y la teoría de la evolución están completamente acabados, porque veíamos ayer estos falsos fósiles de los hombres monos y de los eslabones perdidos, que eso está documentado, ¿no? Hay muchos, no es que fueron uno o dos, fueron muchos a lo largo de diferentes épocas, que este fraude ya no se pudo sustentar más, y bueno, entonces ahora se habla de otra cosa. El hombre de Cromañón, el hombre neandertal, bueno, todo eso lo vamos a ir analizando con datos para que usted corrobore cuál ciencia es la que vamos a seguir, cuál es la sabiduría que preferimos atesorar en nuestro corazón, y cuál es la que ya tenemos que ir desprendiéndonos poco a poco, porque una edifica y la otra contamina. Una te acerca al Padre Creador y la otra te aleja del Padre Celestial, el Padre Creador. Así que bueno, mis hermanos, Dios los siga bendiciendo en este hermoso día. Ya continuaremos mañana con más desarrollo sobre la ciencia en la Biblia.